noches. Continuamos hoy con la serie de programas que nos hemos propuesto adelantar sobre las conversaciones de paz, cuya etapa formal comienza el próximo 8 de octubre en Oslo. En el programa pasado hicimos un análisis general de todo el proceso y de ahora en adelante nuestro propósito es abordar cada uno de los puntos de la agenda fijada por las dos partes, no con el propósito de agotarnos en el análisis, pero sí para analizar sus aristas, sus complejidades, sus dificultades, los problemas que puede enfrentar. Y la idea es traer siempre, como de costumbre, expertos que nos puedan ayudar en el análisis, a mostrarnos los diferentes puntos de vista, a mirar el problema desde diferentes ángulos. El primer punto de la agenda es el de el desarrollo rural integral, que apunta a la tierra, que es el problema más complejo y que es el problema madre del conflicto armado. El temario de este primer punto de la agenda es amplio y ambicioso, y por eso, para empezar en el análisis, hemos invitado hoy, al lado de quien nos acompaña siempre, Antonio Caballero, que nos ayuda en la conducción del debate, a uno de los mayores expertos en tierras que hay en Colombia, el doctor Alejandro Reyes, asesor del Ministerio de Agricultura, abogado, sociólogo, profesor universitario, investigador y autor de numerosos estudios sobre tenencia de tierra y conflicto armado en Colombia, entre ellos uno muy destacado, Guerreros y Campesinos, el despojo de la tierra en Colombia, publicado por la editorial Norma en 2009. También está con nosotros Carlos Arturo Velandia, a quien los colombianos hemos conocido como Felipe Torres, exmilitante del ELN, quien hizo parte de su dirigencia y fue su vocero en los diálogos durante los gobiernos Samper Pastrana y el primer año de Uribe, quien pagó cerca de 10 años de cárcel y vivió 7 años en el exilio, y hoy está totalmente integrado a la vida civil y comprometido en la búsqueda de la paz. También está con nosotros Antonio Morales, conocido por muchos de ustedes, un periodista muy avesado, toreado en varias plazas, quien nos ayudará con sus inquietudes y sus preguntas para abordar el tema. Y para darle piso al debate y como aperitivo, una nota periodística preparada por el equipo de Las Claves. Todos los observadores y estudiosos del conflicto colombiano coinciden en que, en el fondo, este siempre ha estado ligado al problema de la tierra. Desde la conquista, con la búsqueda de tesoros y del sometimiento de la población en el supuesto descubrimiento de estos territorios, hasta la consolidación de latifundios en los siglos XIX y XX y la acumulación de tierras para el narcotráfico, los grandes cultivos agroindustriales o simplemente el afianzamiento de poderes locales y regionales, la población rural ha sido la víctima central de un conflicto cuya resolución podría vislumbrarse por fin. El sociólogo y antropólogo Darío Fajardo ha seguido desde hace muchos años el problema rural en Colombia. No es por coincidencia que el tema agrario está en el primer punto de una agenda de conversaciones entre el gobierno y la insurgencia. Revisando la historia de Colombia, la historia reciente incluso, nosotros encontramos una circunstancia ambigua. Por una parte se ha pretendido presentar a Colombia como un país que casi tiene un pie en el primer mundo, y por otra parte organismos internacionales como las Naciones Unidas llamaron la atención al gobierno y a los especialistas sobre la necesidad de que el informe sobre desarrollo humano referido a Colombia tuviera como tema central la tierra, el campo, la agricultura. El país, a pesar de las condiciones de un desarrollo medio, como llaman los especialistas, presenta unas situaciones muy graves en términos de inequidad. Es uno de los países con mayor inequidad a nivel mundial. Por otra parte, Colombia muestra también unas cifras alarmantes en términos de la concentración de la propiedad territorial, tal vez una de las más altas. En América Latina pues estamos junto a otros países como Brasil, como Guatemala. En términos de pobreza y de pobreza rural, Colombia presenta unas condiciones alarmantes y en general en términos de pobreza. Entonces, al juntar todos estos elementos, al ponerlos sobre la bandeja y examinar cada uno de ellos a la luz de ese viejo conflicto
de la naturaleza agraria de ese conflicto, pues comienzan a recuperarse muchos de los viejos problemas que tenemos en Colombia. Junto a algunos países del continente africano, Colombia registra la cifra más alta de desterrados por el conflicto armado. 350.000 familias fueron desplazadas por la fuerza de sus tierras en los últimos años por las mafias del narcotráfico y el latifundismo ilegal. El tema de la concentración de la propiedad territorial. Y la pregunta es ¿por qué esa concentración de la propiedad territorial? ¿Y por qué se da articulada con los temas de pobreza, con los temas de desempleo igualmente? Pues hay una respuesta que aparentemente es sencilla. Y como lo decía un especialista del Banco Mundial, Hans Binswanger, la tierra se controla para controlar la gente. Así de simple. Sobre la mesa de las negociaciones ahí está el tema del acceso a la tierra. Cómo devolver ese proceso y permitir que la población, que no va a ser enganchada en desarrollos económicos porque ya la economía no está generando puestos de trabajo, porque eso es lo fundamental en la economía mundial, la economía no está generando puestos de trabajo, hay que posibilitarle a la gente que retorne a la tierra, que produzca lo que se requiere en la sociedad. Lo que se requiere no son automóviles, no son grandes elementos tecnológicos, se requiere primero que todo comida, porque se está produciendo comida, hay capacidad de producir comida, pero esa comida en buena parte se está dedicando a la obtención de agrocombustible, es decir, hemos llegado a una situación aberrante donde se produce, pero hay hambre, donde se produce, pero se destina a otros usos que no son la alimentación. Entonces hay que pensar en cómo se redistribuye el acceso de la población a la tierra y cómo se asegura que ese acceso a la tierra sea estable, le permita a las comunidades reproducirse como tales y acceder a los mercados en donde ofertar en condiciones, digamos, de equilibrio los bienes que ellos están produciendo. Los campesinos siguen siendo los grandes oferentes de alimentos. Entonces a ellos hay que darles un espacio en el que se puedan realizar como productores de alimentos. Eso no excluye a las grandes empresas que pueden producir inclusive agrocombustibles, pero hay que lograr un equilibrio que no es económico, es un equilibrio político, eminentemente político. ¿Servirán las conversaciones de paz emprendidas por el gobierno y la guerrilla para poner fin al conflicto rural en Colombia? Bueno, la pregunta está planteada. Quisiera iniciar con una ronda en la que ustedes hagan intenten una respuesta a esta pregunta y unos comentarios al video, porque me parece que todo el análisis que hace el doctor Fajardo es muy interesante. Antonio, ¿quiere comenzar? Yo puedo decir un par de cosas, pero me gustaría que fuera Alejandro Reyes el que nos explicara primero las cosas. Yo creo que el punto este de la tierra es el más importante de la agenda, porque es el punto que tiene más enemigos. Yo creo que los enemigos debemos hablar más tarde, pues infortunadamente no vino esta tarde José Félix Laforie, el presidente de Fedegan, que debió haber venido y que es uno de los contradictores de la realidad ganadera de Colombia fundamentalmente. Pero, más adelante yo recorté precisamente una columna que publicó ayer en El Nuevo Siglo y me parece que da también para el debate, les diré los puntos más adelante para que hagamos el análisis. Doctor Reyes, ¿cómo ve usted este planteamiento inicial y si la respuesta puede ser positiva si se llega a un acuerdo en la mesa de negociaciones? Yo creo que nunca el país había estado tan cerca de una salida al conflicto armado. Yo creo que ahora sí tenemos el conjunto de circunstancias necesarias para resolver dos grandes problemas simultáneos y que se corresponden uno al otro, que es el problema de la tierra y el del conflicto armado. Estamos en el punto de no retorno de la política, digamos, de avances militares y de control territorial por parte del Estado, y pienso yo que las FARC vio en la política de tierras del gobierno Santos la puerta de salida, y el gobierno Santos tuvo la generosidad de ponerle un puente de oro para que se salga de la guerra, y la condición que va a poner las FARC para salirse de la guerra es que el país arregle el problema de la tierra, de tal forma
que estamos encajonados en dos procesos simultáneos. Yo lo pondría de esta forma. El país tiene que hacer un proceso de paz con el campesinado. Y dentro de ese proceso de paz se va el proceso de paz con las guerrillas. Es decir, si el país hace la paz y paga la deuda social acumulada con su campesinado, estamos trabajando sobre las raíces de la violencia en Colombia y por lo tanto las oportunidades de que esto sí se vuelva un final del conflicto armado son muy grandes. Doctor Reyes, quisiera hacerle una pregunta a ti, Antonio. Eso supondría un cambio de modelo, porque el modelo que venimos patrocinando o en el que venimos montados es el famoso modelo Carimagua, en que los campesinos son vistos solamente como peones y a los que se les niega la posibilidad de ser empresarios pequeños o medianos o ser productivos y no solamente asalariados del campo. Implica ese cambio de modelo ¿Y profundo. la agenda implica, es decir, el gobierno está comprometido a ese cambio? El gobierno está comprometido a un cambio de modelo agrario y, como reclamaba Darío Fajardo, a equilibrar mucho mejor los espacios de la economía campesina con la economía empresarial y con la conservación de los recursos. Son los tres grandes ejes en los que el país tiene que moverse. ¿Y está consciente el gobierno de que ese modelo, digamos, de alguna forma entra en contravía con la minería y que ahí se van a pisar muchos callos y ahí entra en contradicción un poco con la confianza inversionista y la atracción de la inversión que está entrando a manos llenas para ese sector minero energético? Yo diría que hay una conciencia creciente en el gobierno de que estamos frente a una posible gran contradicción de políticas. Si el país pone como debería poner, como criterio prioritario absoluto frente a cambio climático, la conservación ambiental, la minería va a tener que subordinarse a la protección ambiental. Y segundo, si el país pone la defensa de la seguridad alimentaria interna, los intereses de las economías campesinas por delante, ahí también hay un criterio para subordinar la minería a la protección de territorios de agricultura y de alimentación del pueblo colombiano. Carlos Arturo, ¿qué visión nos puede aportar a todo esto que tenemos sobre el tapete y que está en la mesa de las conversaciones? Bueno, primero que todo, me parece un gran acierto que las partes enfrentadas en este conflicto hayan coincidido en hacer un abordaje de manera estructural a un problema estructural del conflicto, pero también a un problema, a una necesidad estructural de la solución. Es el problema de la tierra. El conflicto en Colombia históricamente está cruzado de norte a sur, o como diríamos en términos más coloquiales, de cabo a rabo, ¿sí?, por el problema de la tierra. El problema de la tierra que no es solamente el tema de la tenencia, de quién tiene la tierra, sino hay que definir para qué es la tierra, qué hacemos con ella. Nos paramos encima, la vendemos, la excavamos, ¿qué uso le damos? El uso de la tierra es algo que hay que hacer, hay que discutirlo, hay que abordarlo. Aquí en Colombia a lo largo del tiempo y del conflicto hemos visto cómo la tierra ha pasado de unas manos a otras, cómo se incluso teorías y tesis en relación a tener un país con unos niveles de desarrollo a partir del buen uso de la tierra, se pervertió. Entonces la tierra ha sido usada para producir narcóticos, plantaciones de uso ilícito, para la minería ilegal, pero también para el proyecto de desarrollo de gran infraestructura, ¿sí? Y todos estos grandes usos y grandes proyectos, ¿sí?, han llevado, ¿sí?, a sacrificar al campesino, la producción de alimentos, ¿sí? Es decir, ha sido un destrozo. A esto se le ha llamado, uno le ha llamado como la gran contrarreforma agraria. Yo no me atrevería a decirle que sea una gran contrarreforma agraria de lo que ocurrió en el país, pero sí un gran desastre. Yo creo que estamos en una oportunidad de oro para hacer un abordaje al tema de la tierra.
A mí me encanta y me gusta mucho el término que utilizó el doctor Alejandro Reyes, ¿sí? Es para arreglar el problema de la tierra. ¿Qué tipo de arreglo somos capaces de entender? Quizás si decimos la reforma agraria, nos quedamos cortos o vayamos demasiado lejos. ¿Qué es una reforma agraria? Si decimos revolución agraria, yo creo que terminamos patinando en un charco de aceite. Se espeluzna un ¿Sí? montón de gente. Claro, entonces, justamente ese es el problema central del punto, que tienes los más poderosos enemigos de la propia política agraria de este gobierno, que no es una política revolucionaria, efectivamente, que no está proponiendo tampoco una reforma agraria expropiatoria como temen los grandes propietarios del campo. Sin embargo, es que es la continuación del modelo que hemos seguido desde los años 20 en Colombia, con sobresaltos de equidad, como la ley de López Pumarejo, la ley de tierras de López Pumarejo, o luego como la tentativa de Carlos Lleras de la reforma agraria con el INCORA, que fueron ambos, lo de López Pumarejo ni siquiera llegó a ponerse en aplicación, lo de Carlos Lleras fue aplastado por la reacción de los terratenientes. Y lo estamos viendo también en este momento, pero es la continuación de la misma política, que es una política agraria que excluye a los campesinos. El campesino sobra en el campo, campesino, y se lo ha tratado de eliminar del campo de todas las maneras posibles, incluso mediante el exterminio físico, para expulsar al campesino hacia las ciudades donde no encuentra, por otra parte, empleo en la industria, puesto que no existe y está siendo destruida también. Yo no sé hasta qué punto, pues, es decir, ese cambio de modelo no va a encontrar las resistencias más grandes y más sangrientas también. Antonio. Pues yo siento que lo que estamos hablando es como si se pudiera utilizar en los términos futbolísticos como el segundo tiempo de la paz. Es decir, estamos pensando bajo el supuesto de que pasaríamos por un cese al fuego, que pasaríamos finalmente por una desmovilización de las FARC y una consolidación de la paz, etcétera. Pero mi inquietud, y es lo que quisiera aportar aquí a la conversación, es el tema concreto de las tierras y en consecuencia los territorios, ¿no? Las tierras generan territorios, con las FARC, ¿cómo se va a tratar? Uno entendería que de repente, por lo que hemos escuchado de Timochenko y lo que más o menos entiende y lo que sabemos los periodistas, que detrás de la propuesta de las FARC, que es la que tiene que concertar con el gobierno, pues está ni más ni menos que lo que se llamó en un momento dado el programa agrario de Marquetalia, es decir, los orígenes de las FARC, ¿no? Lo que Tiro Fijo alguna vez significó de manera metafórica como las gallinitas y los marranitos, ¿no es cierto? Pero siento que detrás de eso, en la negociación que se viene, y en lo que se va a discutir para después pasar a este segundo tiempo, que es pues el macrotiempo de construir un país moderno en el agro, productivo y equitativo, van a pasar cosas como que de repente las FARC insistan en la creación, dentro de la desmovilización que ellos pretenden, de unas ciertas reservas campesinas que se parezcan de alguna manera a las, entre comillas, autonomías regionales de los indígenas, y una cierta legislación y una dinámica jurídica para afirmar eso, es decir, para que las mismas FARC no tengan una propiedad nominal sobre la tierra, sino un ejercicio de poder regional y de poder local. regional y de gobernabilidad, no desde el punto de vista del Estado, sino en tanto que personas que llegaron al proceso de paz justamente para manejar esas tierras, con los propósitos, me imagino, de equidad y etcétera, que han propuesto las FARC desde siempre. Entonces uno se pregunta, ¿es posible que se acuerden unas reservas campesinas? ¿Es posible, más aún, voy un poco más adelante, que las FARC, como pareciera, se comprometan, para empezar, otro problema, otra arista fundamental del problema, a la erradicación de la coca y a la definitiva desocupación de coca y de laboratorios de sus zonas y a la integración a una especie de erradicación que haga parte de la paz y a una paz ambiental? La pongo más o menos en esos interrogantes. Me parece bueno discutir sobre lo que plantea Antonio. Doctor Reyes, ¿cómo ve usted? Antonio está corriendo demasiado rápido. No, pero ustedes ya estaban en el segundo tiempo, yo apenas cogí el primer tiempo. Está corriendo demasiado rápido porque ¿qué va a pasar en la mesa de negociaciones o de conversaciones? Nadie lo sabe. ¿Cuál va a ser la propuesta de las FARC? Se puede intuir, pero no se puede saber qué va a salir después de las negociaciones. Yo tendría esto para comentar.
El primer programa agrario de las FARC fue el de su acto fundacional en el año 64, que es el programa agrario de Marulanda básicamente. Corresponde a la misma historia de las FARC, porque las FARC surgió como un movimiento de resistencia campesina que tuvo que huir de las zonas donde estaba en sus columnas de marcha y llegó al Meta con un programa claramente agrario. Las FARC, a pesar de casi 50 años de vicisitudes y altos y bajos en la guerra, nunca ha dejado de ser una guerrilla campesina. Correcto. Básicamente. Entonces a mí me parece que en este momento encontró una puerta de salida del conflicto, regresando a su programa agrario original. A su identidad. A su identidad histórica. Eso, pero doctor Reyes, esa identidad no se ha perdido un poquito y digamos se sacrificó en aras de lograr poder en un momento dado. Es decir, hay gente que ya no ve unida a las FARC, a la causa agraria, sino una ambición de poder, bueno, que ya no, ya está, digamos, resuelto, que no se puede llegar al poder por las armas, pero sí un poco lo que señala Antonio, de que quieren poder regional y local. Yo creo que ese no es el marco adecuado para plantear el tema, porque quien quiera que diga que en una mesa de negociaciones en La Habana se le va a dar territorio y poder territorial a las FARC, inmediatamente salen las quejas del Caguán y dicen, claro, Pastrana entregó 42.000 kilómetros y ahora Santos va a querer entregar 400.000 kilómetros de despeje. Y eso no es. Yo diría que eso no es. No sé, de lo que hablaba Antonio Morales es de zonas de reserva campesinas que pues, semejantes un poco a las de reserva indígena. No sé con qué tipo de títulos de propiedad o con qué título, porque el problema de la propiedad en Colombia, de los títulos de la propiedad en Colombia es fundamental. Yo diría que evidentemente no se trata de una entrega política o administrativa, pero de una entrega en el espíritu justamente de una reforma agraria. Es decir, no solamente para el campesinado que ha estado en torno a las FARC, eso es indudable, basta ver los últimos movimientos, sino para un campesinado mucho más ampliado, en unas zonas que van... porque, como dice el doctor Reyes, es una guerrilla campesina y la mayoría no querrán venirse a las ciudades, querrán precisamente quedarse en la tierra y poder... Lo que sea guerrilla campesina, yo creo que Carlos Arturo nos puede decir mucho, porque el ELN también es una guerrilla esencialmente campesina y lo ha sido siempre. Aquí con excepción del M-19, e incluso el M-19 que surgió como una guerrilla urbana, acabó yéndose al campo y firmando la paz en el campo. Y su gran fuerte fue el Caquetá agrario también, ¿no? En una época. Si me permites, retomando el punto de Antonio en el sentido en que él lo expresaba, eso no hay la menor duda. Desde el año 96, en la ley 160 del 96, quedaron creadas las zonas de reserva campesina. La idea original de las zonas de reserva campesina fue proteger el campesinado en las regiones de frontera, como el Guaviare, Pato, Guayabero, la región del Cimitarra en el Magdalena Medio, para que la economía de la gran propiedad ganadera no arrasara con los territorios campesinos. Se dijo, hay que proteger, igual que se protege a indígenas y a poblaciones negras, hay que proteger campesinado porque está en vías de extinción. El actual proyecto de ley de desarrollo rural, que ya está preparado y que está en proceso de consultas y se va a ir al Congreso, retoma el tema de las zonas de reserva campesina, le da más fuerza. La actual gerente del INCODER, la doctora Miriam Villegas, quiere darle mucho juego a las zonas de reserva campesina. Y es un punto de la agenda, además. Es un punto de la agenda. Hay una demanda campesina por protección territorial en todo el país y el gobierno está ya haciendo eso. Está haciendo los estudios preliminares para constituir nuevas zonas de reserva campesina, que son una aspiración histórica de los campesinos. ¿Cuál es la diferencia de una zona de reserva campesina a una área de propiedad libre? Que en la zona de reserva campesina no se puede poseer más de 2 unidades agrícolas familiares, 2 watts. Quien quiera acumular 10, 20, 50 watts en una zona de reserva campesina no lo puede hacer. Y el campesino que quiera vender su parcela
porque va a cambiar de oficio, porque se agotaron sus fuerzas, se lo puede vender a otro pequeño propietario para mantener la estructura democrática y equitativa de propiedad. Minifundio. Posibilidades No de que eso necesariamente minifundio, sino porque las unidades agrícolas familiares dependen de cada zona, y en cada zona son mayor o menor la extensión. mayor o menor la extensión, y el criterio es que satisfaga las necesidades de una familia con la producción y permita capitalizar. Tenemos que pero en el Congreso el senador Robledo ha denunciado que en la práctica se acumulan muchas unidades de agrícolas familiares y se acumulan para grandes empresas agroindustriales. Ese es otro tema distinto. En la ley del plan de desarrollo quedó establecido que aún en tierras que hubieran sido de reforma agraria, de parcelaciones, si un empresario quería tener un globo de mayor extensión a la UAP, podía hacerlo hasta de 10 unidades agrícolas familiares sin pedir autorización, y si superaba las 10 unidades agrícolas, había un comité del gobierno que autorizaba el proyecto si era inclusivo, si le daba empleo y beneficios a la comunidad. Esa norma, ese programa que se conoció como PEDAF, Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal, fue tumbado por la Corte Constitucional a instancias del senador Robledo, que dijo que eso era una manera de hacerle trampa a la distribución de la tierra porque se iba a concentrar en grandes unidades. A mi juicio es un error que la Corte hubiera tumbado los programas de desarrollo especial, agropecuarios y forestales, porque el país tiene que combinar gran agricultura con agricultura campesina y con conservación. Claro, pero el país también sabe el carrusel de los testaferros, por hablar en términos, es decir, que se crean una serie de testaferros que van acumulando y que en el fondo van al mismo propietario, y entonces se acaba, digamos, ¿cómo se dice?, saboteando el propósito de la ley. Bueno, aquí me están diciendo que interrumpamos en este momento, hacemos una breve interrupción y seguimos en el análisis de los problemas que implica todo este gran proyecto de desarrollo rural integrado, que está un poco comprendido en la agenda de la negociación. Bueno, comenzamos esta segunda parte del programa. Yo quisiera iniciar con las opiniones de don Carlos Arturo, que tiene experiencia, que conoce las entrañas de la guerrilla, y que ya desde muchos años de estar por fuera viendo lo que ha sucedido en el país y lo que se nos avecina, pues me parece realmente interesante que nos exponga usted su visión con respecto a lo que hemos dicho en la primera parte del programa. Yo creo que el proceso que ya ha arrancado y que se dará continuidad en Oslo y posteriormente en La Habana, abordará la negociación fundamentalmente basada en 3 instrumentos. Hay 3 documentos, 3 papeles que se colocarán en la mesa. El gobierno tiene el programa de desarrollo rural, que ha venido confeccionando y del cual conocemos como algunos aspectos muy interesantes y que Alejandro nos podrá ilustrar un poco más. El segundo documento es la Ley de Restitución de Tierras. Y el tercer documento será el programa agrario de las FARC. Son como las 3 grandes elaboraciones teóricas y con contenidos para poder examinar el problema de la tierra, en la búsqueda de ese arreglo que tú llamas. A mí me parece que en relación con el programa agrario de las FARC, es un programa que a la luz del día de hoy, es un programa que tiene una gran inspiración, una gran motivación política e ideológica, pero muy poca viabilidad práctica, porque los cambios han sido tan brutales, que ya no es posible
hacer la reforma agraria que se pedía en los años 64, en los años 60. Habrá que seguramente los camaradas de las FARC tendrán la flexibilidad y tendrán la capacidad para poder modernizar su discurso en torno a la reclamación del problema de tierras. Pero también se necesita que el gobierno, su contraparte, tenga también la magnanimidad para entender lo sensible que es el problema de tierras para obtener una solución y para que haya reconciliación. No, esto no es un problema de técnicos, este es un problema que lo definen fundamentalmente políticos y con mucha voluntad política. La técnica vendrá después, La cuando técnica, se necesite asistencia totalmente, técnica, desarrollo. Totalmente. Una inquietud que yo tengo, doctor Reyes, y se los lanzas de la mesa. Digamos que llegamos, seamos optimistas y pongamos el escenario de que se pone fin a, se firma el acuerdo, se llega se da el visto bueno a todos los puntos y se arregla y se acuerda el desarme de las FARC. El punto clave, el punto neurálgico, hemos dicho, es el de la tierra. La pregunta es, ¿tiene el Estado la institucionalidad suficiente y sobre todo especialmente fuerte para que lo pactado en la mesa pueda hacerse realidad? No, no lo tiene. Hay que hacer una reforma institucional de acuerdo con lo que se negocie en La Habana. El país ha venido abandonando su institucionalidad agraria, el INCODER, el antiguo INCORA, el DRI, todos esos programas prácticamente se extinguieron. O cuando funcionaron en función de los privilegiados, los de siempre, y no en función del campesinado. Así es. Se está en este momento en una reestructuración del INCODER y reactivación del INCODER a cargo de Miriam Villegas, con mucho dinamismo, con mucho compromiso hacia las comunidades campesinas, pero nos falta mucho más. O sea, ahí, perdón, Alejandro, la gran crítica que se hace a los programas agrarios de este gobierno es la lentitud con que avanzan. Usted habla de mucho dinamismo, pero en la práctica es poco lo que vemos en 2 años, ni siquiera en lo que se refiere a recuperación de tierras destruidas por el invierno. No son contradictorias las dos cosas. Lo que yo estoy afirmando es que la institucionalidad agraria está muy débil, a pesar de los esfuerzos y del dinamismo que se le quiere meter, y la prueba es esa, la lentitud en que avanzan las cosas. No en cuanto a la restitución, sino en cuanto al programa agrario normal. La restitución está avanzando a toda velocidad. Todavía no se ve, porque la restitución es como hacer una cirugía cerebral en los derechos de propiedad. Entonces, la restitución tiene que hacerse con el debido proceso, acopiando muy bien las pruebas del despojo en cada parcela particular. Y eso es lo que lo hace lento. En cada parcela hay que hacer topografía, reconstruir el plano catastral, hacer estudios de registro, a ver quiénes aparecían como tradición de propietarios propiedad, anteriores. sí es que la hay. Además, tenemos una lluvia de falsos reclamantes que vienen a decir, a mí me despojaron de una parcela, no siendo cierto. Entonces, la unidad de restitución ha ido creando unos filtros fuertes, reciben todas las reclamaciones que lleguen, pero apenas se reciben, comienza a analizarse si la persona realmente es la titular de un derecho que lo perdió, si se trata del predio despojado y no el predio vecino, si había o no títulos de propiedad anteriores o si se trataba de tierras baldías. Cada problema de tierras puede ser potencialmente un problema muy complicado, de tal forma que el punto que estoy diciendo es, el país durante décadas dejó desmantelar y desestructurar su institucionalidad para atender el campo y para atender la reforma agraria específicamente. Problemas monstruosos tenemos. El 40% de los predios rurales son informales, no tienen título de propiedad, por atrasos en el país. Y dicen que el 90% de los despojados tampoco, que es 80% de los despojados no tienen títulos con los cuales acreditar su derecho. Nos toca reconstruir
con otras pruebas supletorias, con cartografía social, con testimonios, con muchas cosas, los derechos. Precisamente la restitución de tierras es un programa para devolverle tierras, pero además para titular y formalizar tierras a quienes vivían en la informalidad de la tenencia. Entonces es un programa muy complejo, está comenzando con mucha fuerza, se han recibido más de 21.000 reclamaciones por 1,5 millones de hectáreas. En este momento se están ya sustanciando para incluir en el registro de tierras despojadas cerca de 1.500 de esas 21.000 reclamaciones y vamos a seguir avanzando con fuerza. Tenemos una restricción y es la seguridad. No podemos hacer restitución de tierras donde no haya condiciones de seguridad suficientes para proteger la vida de los reclamantes y de quienes retornen. Y tenemos un diseño que no nos está funcionando muy bien, que hay que corregir, y es que acordamos con el Ministerio de Defensa que se va a hacer una focalización de la restitución y luego una microfocalización a nivel de municipios o veredas, con el permiso o visto bueno del Ministerio de Defensa y de las autoridades de defensa en cada territorio. Eso se nos está volviendo en un cuello de botella. Vamos a replantear desde el Ministerio de Agricultura ese procedimiento. Pero Alejandro, me da la impresión de que usted habla como si lo único que contara fuera la política del gobierno y la colaboración con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Defensa. Pero es que del lado de enfrente están ya los ejércitos de antirrestitución. Ya el tema de la seguridad lo hemos visto con un par de docenas o creo que más de asesinatos de reclamantes. Y pues, ¿cómo va todo eso? Ese es el gran tema, Antonio tiene razón, ese es el gran tema del control territorial que el Estado no tiene sobre el país. Hay grandes regiones en la costa atlántica, por ejemplo, que están bajo control efectivo de los urabeños o de los rastrojos, que son los descendientes de los paramilitares, Casa Castaño y de la Casa de Macaco de las autodefensas. De tal forma que simultáneamente el país tiene que recuperar el control territorial y acabar con las BACRIM, al mismo tiempo restituir tierras a los campesinos y propietarios, incluso medianos o grandes, que fueron despojados, y al mismo tiempo adelantar unas conversaciones de terminación del conflicto armado, y las tres cosas están relacionadas: restitución y distribución de la propiedad, negociaciones de paz y recuperación del control territorial de manos de bandas criminales. Las tres cosas van juntas, en eso tiene toda la razón. Pero digamos en el norte del país, en Antioquia, en Urabá, etcétera, efectivamente son los urabeños y los herederos de Macaco los que han despojado, pero hay sectores de Colombia en el sur, fundamentalmente, en donde son las propias FARC. Sí. Eso, ¿cómo se discute con las FARC? Ese va a ser uno de los puntos que tiene que discutirse con las FARC. Hay una ley aprobada, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que obliga al gobierno a restituir incluso las tierras despojadas por las FARC. Las tierras despojadas por las FARC están principalmente en el suroriente del país y ahora últimamente en el suroccidente. Frente a eso quisiera meter la cucharada, y ya vimos el proceso con la SAUC, y lo que hay en restitución y en devolución y reparación de víctimas no da para el optimismo. ¿Qué nos hace pensar que con las FARC va a ser distinto? Que en la negociación de paz con las AUC no tocó ni el tema narcotráfico ni el tema tierras. Siendo narcotraficantes. Eludió los dos temas para hacer posible la negociación de desmovilización de los paramilitares. A diferencia de esos procesos anteriores, con las FARC y eventualmente después con el ELN, tiene la tierra como tema central. Y la tierra juega para ambos lados. La tierra que los paras despojaron a los campesinos se va a restituir, y la tierra que las FARC despojaron a los campesinos se va a restituir. Y no se puede eludir ninguna de las dos obligaciones. Yo quisiera hacer una síntesis y algunos nuevos interrogantes un poco a mano alzada. Y escuchando lo que usted dice, doctor Alejandro, uno siente que si no se soluciona eso,
es decir, que si no se tiene el corazón con las víctimas y con la restitución de tierras, los 4 millones de desplazados de los últimos años en Colombia son la semilla de una nueva guerra. Uno empieza a pensar, bueno, la violencia liberal conservadora, las causas eran las mismas, los desarrollos fueron parecidos, originaron la guerrilla de clases marxista-leninista. Estos desplazados de hoy tranquilamente son una semilla de una nueva guerra que tiene que tendría unas características tan monstruosas como la de hoy, que es una guerra estable, donde aparentemente hasta este momento no ha habido ni vencedores ni vencidos, ni nadie que la gane, que es una monstruosidad ética gigantesca. Sí, y en ese sentido pues anotaba eso, pero me parece que hay pues, como lo sabemos todos, hay un eje transversal que atraviesa todo este asunto, que es justamente la coca. La coca está en la tierra, en tierras no necesariamente de la mayor productividad, pero que genera unos problemas de territorio, unos problemas de violencia, unos problemas de adaptación, unos problemas de retorno gigantescos, como lo estamos señalando con las BACRIM. Entonces, ¿qué pasa con la coca? ¿Cómo sería la posibilidad de negociar la erradicación, la complicidad, en el buen sentido de la palabra, de las FARC con el Estado en el futuro, para ocuparse de esa erradicación? Y otro tema que me asalta, porque conozco que es de grandes dimensiones, es que hay unos millones de hectáreas en baldíos de la nación, sobre las cuales hay los mismos problemas jurídicos y judiciales que usted señalaba con respecto a las zonas para la restitución de tierras. ¿Cómo siente usted que opera todo eso de la coca, los baldíos y esa nueva interrogante que se le ofrece al país agrario? Es muy interesante que en los puntos del acuerdo que se firmó en La Habana aparezca el narcotráfico como uno de los puntos. Y uno se pregunta por qué ponen el narcotráfico si es un cuello de botella de cualquier negociación de paz. Justamente porque lo es. Correcto. Entonces, yo diría esto, para responder la primera de tus preguntas. Los cultivos de coca yo los concibo como la última fase de la colonización campesina. Campesinos expulsados a una periferia selvática, lejos del mercado. Frontera agrícola invadida. Frontera agrícola, donde ningún producto tiene valor en el mercado a esas distancias. Y aparece un producto con alta demanda internacional, a buen precio, donde los compradores van hasta la granja del campesino a recoger la pasta o la hoja. Entonces, fue una manera de refinanciar la última etapa de la colonización sobre tierras que son de muy baja calidad, muy pobres, donde no hay ningún producto legal que pueda competirle. Entonces, la única solución que tiene el problema de los cultivos ilícitos en Colombia es un ordenamiento territorial de la población. ¿Qué nos pasó? Se nos desbordó el poblamiento campesino hacia una frontera donde apareció mágicamente un producto que rescata la economía de esas zonas periféricas. Entonces nos toca replegar las colonizaciones coqueras, traer ese campesinado cultivador dentro del mercado. Aún a la agroindustria. Aún a la agroindustria, darles tierra, darles propiedad de la tierra, cerca a una carretera, cerca a servicios de salud y de educación, de electrificación, de comunicaciones, para que tenga sentido la producción económica de los campesinos. Pero es lo contrario de lo que se ha venido haciendo. Digamos, uno de los elementos de la expansión de la frontera agrícola es la persecución de los cultivos ilícitos. Es decir, se fumiga o se erradica manualmente y los campesinos van más lejos, talan más selva. Eso tiene también que ver, obviamente, tiene consecuencias ecológicas cada día más graves. Uno de los acuerdos debería ser sobre la erradicación, el cese de la erradicación o el cese de la persecución, digamos, a los campesinos cocaleros, que entre otras son buena parte del apoyo social que tienen las FARC en esas regiones. Claro. Carlos Arturo, ¿cómo ve todo esto? Claro, así es, estoy de acuerdo. Me gusta oírlo. O el cese del cultivo, que es otra fórmula mediana. Pero para eso tiene que haber programas de desarrollo, es decir, vías, accesos, créditos, subsidios, cooperativas de acopio, es decir, garantizar que sembrar papa o, bueno, en esos sectores yuca, pues va a ser... Obviamente que este tipo de iniciativas son iniciativas que se construyen a largo plazo, pero en el muy largo plazo, porque no es un programa cualquiera. Eso de acortar la frontera agrícola a través de un proyecto
colosal, diría yo, porque no es siquiera no es un macroproyecto, es una cosa colosal, la frontera agrícola colombiana, para atraer al campesino y que se vincule al desarrollo, digamos decir, legal, normal y agrícola, no depende única y exclusivamente de la voluntad de los colombianos, depende también de otros factores, el Tratado de Libre Comercio nos lo permite, ¿sí? Habría posibilidades de desarrollo agrícola para incorporar a estos campesinos a ese desarrollo y tener posibilidades de éxito, ese es un elemento. El otro problema es cómo juega, ¿sí?, el tema pues del consumo, ¿sí?, en los países consumidores. Mientras allí no se intervenga el consumo, siempre va a haber la tentación de proveer, ¿sí?, a estos consumidores. Si los Estados Unidos no le meten la mano de manera estratégica al consumo, será un estímulo para que países y en estas regiones donde hay mucha desestructuración y poco control se siga produciendo. Carlos Arturo, pero déjame hacerte una observación. Estando de acuerdo con lo que estás diciendo, precisamente por eso el presidente Santos en la cumbre de Cartagena planteó el tema de la revisión de las políticas antidrogas para ganarle un margen de maniobra al gobierno colombiano en la mesa de negociaciones de La Habana. Por la misma razón, el presidente ha venido poniendo las piezas claves desde hace 2 años que hoy cobran sentido en una gran negociación para ponerle fin al conflicto armado. Es obvio, y en eso yo adhiero y me convenzo de la tesis que Antonio Caballero ha sostenido hace muchos años, que en materia de narcotráfico Colombia está en una trampa sin salida. Es una trampa sin salida porque la lucha contra el narcotráfico valoriza la mercancía y por lo tanto aumenta el incentivo para entrar al negocio del narcotráfico. Si no hubiera una fumigación, una erradicación, una captura de cargamentos y de narcos, los narcos como cartel en su conjunto tendrían que crear a la policía antinarcóticos como la única manera posible de controlar el exceso de oferta que derrumbaría los precios de la droga. Estamos en una contradicción económica sin salida. Lo que Colombia sí puede hacer es, primero, privilegiar la conservación del bosque amazónico y pacífico como un objetivo estratégico que implica el cierre de la expansión de la frontera agraria. Incluida la minería. Ojalá incluida la minería. Ese es un punto muy neurálgico de todo este tema. Estoy de acuerdo con Antonio. Y hay un avance en ese sentido, pero tampoco hay una decisión política definitiva, ¿no? No, no hay una decisión. Estamos encaramados en y la locomotora minera nos tiene obnubilados. Pero el país tiene que optar y tiene que definir sus prioridades. Yo diría que la prioridad 1A es adaptación al cambio climático, protección de reservas boscosas del país, protección de su sistema hídrico. Por encima de eso no hay ningún valor superior porque estamos hablando de la supervivencia del planeta y supervivencia del pueblo colombiano. Eso es un interés prioritario. ¿Está consciente el gobierno de ese interés? Mira, las minas van a estar aquí para el año 2015 y para el año 2215. El oro va a seguir enterrado mientras no se lo saque. El carbón va a seguir mientras no se lo saque, igual que el gas y el petróleo. Entonces se puede diferir en el tiempo. Hacer una planeación estratégica a largo plazo. A largo plazo, por otros objetivos. Sí, pero justamente el afán de lucro inmediato es lo que hace que se saque el oro ya, que se saque el carbón mientras todavía se usa carbón, que se explote el petróleo mientras todavía se usa petróleo, antes de que sea sustituido por energía eólica o por energías limpias. A las grandes empresas que se ocupan de la gran minería, les interesa este momento cuando es rentable. Esperar hasta el año 2214. Pero ya estamos fosilizados, ya somos petróleo nosotros mismos. Antonio, mire usted el recambio que se produce en la ilegalidad, y es que ya es clarísima una tendencia de muchos sectores de las fuerzas militares ilegales que se han dedicado a los carteles justamente de la minería ilegal. Claro, es que la nueva coca, dicen, es la minería. El coltán, el carbón mismo, el oro sin duda, es decir, que se está lumpenizando, como decíamos en otros tiempos,
también la minería. Extraña en ese sentido, y en eso le preguntaría a Carlos Arturo si algún día el ELN llegara a la mesa, que el tema de los recursos naturales no está en la agenda, digamos, aunque sea tangencialmente la de la tierra, porque es que el problema de la tierra trata con la minería, se tropieza con la propuesta de la locomotora minera. No, yo creo que ese es uno de los temas que con toda seguridad en su momento el Ejército de Liberación Nacional pondrá en la mesa. ¿Usted quiere decir con eso nos está dando la chiva de Sí. que sabe que el Ejército de Liberación Nacional ya está dando pasos agigantados para llegar a la mesa? No es una chiva lo que yo le digo, es la constatación a través de las declaraciones que están dando Nicolás Rodríguez Bautista, el máximo Gavino. comandante Gavino, El coqueteo de un lado y de otro. y del comandante Pablito, en relación con cuáles son las aspiraciones, con cuáles son los temas que quieren ellos que se discuta en una mesa de negociación para poner fin definitivo al conflicto armado. Ellos insisten fundamentalmente en los temas de lo que se llama aquí la locomotora minera, pero que no es solamente la locomotora minera, es qué concepción tenemos nosotros sobre la explotación de los hidrocarburos y para qué nos sirve y eso. Ligado a el tema de la soberanía. ¿Hasta dónde somos nosotros dueños de lo que tenemos? ¿Hasta dónde es lo que hay aquí debajo es de propiedad de la nación y la nación ejerce un control o se beneficia de esto? Y no son las multinacionales, es una discusión que quieren colocar. Y el tercer tema, el otro tema que quieren colocar en la mesa es cómo participa la sociedad colombiana, sin exclusiones, como lo dice en este gran preámbulo del acuerdo que se ha firmado con las FARC, cómo participan las grandes definiciones de la solución a nuestros grandes problemas. Esos son como temas en los que tengo la seguridad que vamos a llegar allá a través del ELN. A través del ELN. A ver, Antonio. No, le quería preguntar a Carlos Arturo, recuerdo que una de las últimas posiciones ideológicas de fondo del ELN era la hegemonía del pueblo. ¿Eso ya varió en términos del proceso de paz y de la tierra y de todo? Esa concepción un poco novedosa, pero al mismo tiempo que ocultaba la dictadura del proletariado. Yo creo que el ELN ha venido modernizando su discurso. Antes el ELN no volvió a hablar de la toma del poder. Tiene más interés en una democracia avanzada, en la construcción de una democracia muy incluyente, con participación y sobre todo participación directa. Ya no es suficiente aquí la representatividad y la representación o el representacionismo ya no es la fórmula que más nos satisface a los colombianos en los tiempos de hoy. Se necesita abrir otros escenarios de participación directa. Yo les propongo que dejemos ese escenario cuando sea una realidad, que el ELN llega a una mesa y no tenemos ni un minuto más, 2 minutos. Yo les había dicho, digamos, hemos hablado de los enemigos del proceso, de los ejércitos antirrestitución, y yo les había dicho al principio de que había recortado una columna del doctor José Félix Laforí, a quien invitamos a este programa y a última hora no pudo venir, en que dice que vamos a hablar de lo que se necesita no es una reforma agraria, sino una reforma urbana, que no, la concentración de la tierra es relativa en Colombia, que no produce riqueza, que no genera poder político, y ahí hay unos grandes, entre los gremios vinculados al agro, hay unos grandes enemigos de este proceso. ¿Quieres una opinión mía? Sí. Mira. Como asesor del ministro de Agricultura. Listo. Si la tierra no tiene hoy valor, si no hay concentración de la tierra en Colombia, si la ganadería extensiva no tiene baja, sino altísima productividad, entonces José Félix Laforí y nosotros estamos hablando de 2 países distintos. Es evidente que hay una alta concentración de la propiedad de la tierra por razones rentísticas, especulativas. Es evidente que el precio de la tierra está sobrevalorado en Colombia. Es evidente que el valor de la tierra depende de la seguridad. Entre mayor seguridad paramilitar, mayor precio de la tierra, eso lo ha visto el país en los últimos años. Entre mayor control estatal, mayor precio de la tierra. Lo que pasa es que en Colombia tenemos unas élites regionales que han vivido toda la vida
monopolizando los recursos, y más aún, miren, la verdadera reforma agraria que está por delante en este país y que se va a poner en la mesa de negociaciones consiste en recuperar para la nación las grandes extensiones de baldíos que han sido ilegalmente tituladas a favor de grandes propietarios. Corriendo cercas, haciendo realinderamientos catastrales, haciendo juicios de pertenencia contra indeterminados para que el juez de Monpós o de Uciacurí decrete la pertenencia a favor de un gran baldío, de un gran propietario privado, y eso lo va a recuperar el Estado para distribuirle a los campesinos. Ahí está la reforma rural de fondo del país. ¿Puedo poner un pequeño titular? No hay que olvidarse, con respecto al doctor Laforí, que el despojo se hizo para potrerizar. Sí, listo. Bueno, quedó esbozado el tema, no podríamos decir que lo agotamos, pero me parece que ha sido muy ilustrativo, muy enriquecedor. Le agradecemos, o yo especialmente le agradezco al doctor Reyes, que es asesor del ministro de Agricultura, que conoce más letra menuda que nosotros de lo que está sucediendo tras bambalinas, que haya aceptado nuestra invitación al programa. Gracias, Antonio, gracias, Carlos Arturo, y con Antonio les agradecemos que nos hayan sintonizado. Los invitamos el martes a la misma hora para otro programa.